Seguimos nuestro estudio del movimiento neopentecostal y estamos en su origen y desarrollo. Ya vimos unos asuntos introductorios y la prehistoria llamada así. Hoy vamos a hablar la historia, el origen propiamente. Bueno, hay autores que presentan la historia del movimiento como el desarrollo de las famosas olas del Espíritu Santo. Y entonces la primera ola obviamente es el comienzo de la iglesia Pentecostés, y el Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu es la primera ola. Y se interpreta que la segunda ola es el nacimiento del movimiento pentecostal propiamente, que es a principios del siglo XX, hace unos más de 100 años, unos 120 años más o menos. Y la tercera ola sería precisamente el movimiento neopentecostal, que se da más adelante en el siglo XX, y que algunos trazan el momento de inicio, digamos, en la década de los 60 del siglo XX. Bueno, ¿qué pasó? En los años 60 del siglo XX hubo un despertar carismático en iglesias históricas en Estados Unidos. La iglesia episcopal, por ejemplo, o la iglesia luterana también, la iglesia metodista y la iglesia católica romana. De la iglesia católica romana surge lo que luego se llamó el movimiento de renovación carismática, que se aplicó a las demás iglesias, pero se identifica, por lo menos en América Latina, el movimiento de renovación carismática se identifica con la Iglesia Católica, es el movimiento católico. A lo protestante se le llama neopentecostalismo propiamente, aunque tienen algunas similitudes, en realidad son diferentes en las cosas de fondo. En su momento entonces se les llamó así, movimiento de renovación carismática, y la Iglesia Católica experimentó ese despertar carismático animado por los papas del momento, Pablo VI y Juan Pablo II, especialmente Juan Pablo II. Eso fue un factor determinante para mantener viva y activa a la Iglesia Católica, particularmente en América Latina, donde había estado pues en decadencia y perdiendo muchos miembros que iban precisamente a las iglesias pentecostales y después a las iglesias neopentecostales. Para los años 80 ya habían surgido numerosos grupos independientes que adoptaron este movimiento y surgieron iglesias independientes, no asociadas formalmente con ninguna de las denominaciones históricas existentes, ya sea pentecostales o no pentecostales. Esto dio lugar a un fenómeno nuevo, tanto en Estados Unidos como en América Latina, es decir, iglesias sin afiliación denominacional, pero identificadas y relacionadas entre sí por las manifestaciones espectaculares del Espíritu y otras características que hemos mencionado arriba y que mencionaremos luego cuando lleguemos a los temas principales. Algunas de estas iglesias surgieron como movimientos autóctonos en varios países de América Latina, propios. A veces el líder estaba vinculado con alguna iglesia existente, pero luego surge una iglesia totalmente independiente sin vinculación alguna. Algunas de esas se volvieron luego denominaciones. Uno puede mencionar algunas en Guatemala, por ejemplo, que es un país que se ha dado a conocer mucho con este movimiento en particular. Aquí uno puede enumerar varias iglesias, por ejemplo la iglesia Elim, una iglesia grande que se convirtió en una denominación y ahora pues está dividida en varias otras iglesias. La iglesia Príncipe de Paz en Guatemala, una iglesia también numerosa. Iglesia Lluvias de Gracia, que tiene origen, de hecho interesante, porque tiene un origen, el líder era de una iglesia histórica, pero ahora es una iglesia que tiene unas características más como neopentecostales. Hay otras iglesias, igual pasa en otros países de América Latina, iglesias independientes que van surgiendo
y se van desarrollando y van creciendo al margen del sistema denominacional clásico. Algunas se convierten en denominaciones propiamente, otras no. Otras son iglesias que están, digamos que asociadas o bajo la cobertura del líder, del apóstol, que se llama así, el líder. En Brasil hay una iglesia famosa, que algunos dudan si se puede considerar como iglesia evangélica, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, del obispo Macedo, que es una iglesia enorme, grandísima y muy conocida y muy influyente también. Es de este tipo. En América Latina el movimiento neopentecostal comenzó así, en la década de los 80, con grupos que salieron de iglesias ya establecidas. Algunas de corte pentecostal y otras de corte histórico, conservador, como la iglesia presbiteriana, por ejemplo. Algunas iglesias neopentecostales nacieron de la iglesia presbiteriana. El surgimiento de estas iglesias ocasionó muchas controversias y mucho conflicto. Y en muchos casos, conflictos que no han sido resueltos todavía. También ya se ha dado el fenómeno de iglesias neopentecostales que se han dividido a su vez y han producido nuevas iglesias neopentecostales que compiten con las iglesias madre. Hay iglesias que han salido de las mega iglesias neopentecostales un tanto desilusionadas por sus enfoques y quieren ofrecer una alternativa sin dejar de todo algunas de las características distintivas de sus iglesias madre. Se trata ahora de grupos disidentes dentro del neopentecostalismo. Eso es parte del fenómeno de la identidad del mundo evangélico en general y del mundo evangélico en América Latina en particular. En América Latina se ha polarizado la escena eclesiástica a tal extremo que en algunos lugares no hay relación alguna entre las iglesias neopentecostales y el resto de iglesias en el país, en la región. Incluso hay rivalidad dentro del movimiento neopentecostal mismo. Ha habido líderes que han pertenecido a alguna iglesia neopentecostal, una mega iglesia neopentecostal, que salen y fundan su propia iglesia con cierto tono de rivalidad. Y eso se observa en muchos lados. Hay una especie de competencia, por así decirlo. Quién tiene el territorio más grande, quién tiene más gente, quién tiene más influencia, quién tiene más ministerios, quién es más internacional. Eso lo estamos observando en América Latina y han aparecido pues imperios eclesiásticos que han creado una especie de competencia, ¿no? Las iglesias históricas de donde han surgido algunas de las nuevas mega iglesias neopentecostales se han mantenido distanciadas de las iglesias neopentecostales que salieron, ya sea iglesias históricas pentecostales o históricas no pentecostales. Eso se repite en muchos países y es una escena que tenemos. Ahora, ¿cómo se desarrolla este movimiento? Vamos a detener aquí el video porque el tiempo se va y vamos a hablar del desarrollo del movimiento sin entrar en los detalles de los temas específicos y los desafíos que luego los veremos más tarde.